¿Se arrepiente de haber circulado? ¿Se va a seguir curando? Si no tengo para el pasaje. Porque es que en ese momento yo no tenía para el pasaje. Es decir, parecen cosas triviales, pero cuando usted la junta desde un punto de vista de cultura política, que la cultura política quiere decir cuál es la posición de los individuos dentro del sistema político y cómo se ven a sí mismos dentro del sistema político, pues usted entiende. O sea, hay gente que nació con que ser más vivo, ¿no? El avivato, Acá el vimos vivo y el bol. Bienvenidos a Incontinencia Política, donde todo se contiene excepto ¡la lengua! Querido Sergito, ¿cómo andamos? Muy contento, muy alegre, muy... No, una semana que los temas de Congreso, el gobierno le metió el acelerador. Cogió primera, segunda, tercera y arrancó esta vaina en forma. ¿Qué sucedió? Voy a empezar A ver, cuéntenos, querido Sergito. a decirle Está acá animado a nuestros incontinentes. Está animado el joven. Reforma agraria empieza ya... ¿Qué pasó? Siga. ¿Qué pasó? Jurisdicción agraria. Es que hay que hacer salvedades ahí. Reforma, realmente este proyecto de ley no es una reforma agraria, sino la creación de una jurisdicción especial para resolver los temas agrarios. Todo esto en el marco del acuerdo de paz que se firmó con las FARC. Entonces, En parte, sí. jurisdicción agraria aprobada en las comisiones económicas primeras conjuntas. Una discusión un poco álgida, 4 días de sesiones, pero finalmente la mano de Cristo, como lo hemos dicho acá. Pone la mano de Dios. No la de Maradona, la de Maradona. Sino que sale adelante, la logra, ministro del Interior, logra que se dé esa aprobación en primer Hay lugar. una aclaración, querido Sergito, y es, me sorprendió mucho que incluso sectores muy opositores a ese tipo de cosas apoyaron la iniciativa, sobre todo porque se quitó el fantasma que por ahí rondaba de se me olvidó. ¿Expropiación? Vamos, la expropiación express. Gracias, señorita Angélica, allá atrás. La expropiación express, que era el fantasma que le recorría el proyecto de ley, y yo siento que muchos sectores que en apariencia eran opositores de entrada terminaron, incluso yo los vi defendiendo el proyecto para que saliera como quedó. ¿Qué pasa? Que en este país siempre hemos hablado que reforma agraria, y en cierta medida este proyecto recoge un poco esas ganas, ese querer de muchas alas políticas de sacar adelante este tema. No es como todos lo quisieran, pero pues es lo que Es un avance interesantísimo. ha logrado Sí. tramitar, y yo creo que esto, Incontinentes, se irá para sesiones extras. El gobierno yo creo que va a buscar... Vamos esa por sesiones segunda. extras. Hoy el presidente del Senado dijo, no veo necesarias las extras. ¿Qué pasa? Vamos a verlo más adelante con otro proyecto de ley. Reforma a la salud. Empezó su votación en la plenaria de la Sí. Cámara. Lamentablemente se les desintegró el quórum. Creo que estaban votando unos impedimentos y se levantó la sesión. Pero las reformas están moviéndose. Esas dos moviéndose. ¿Qué sucedió que marca la semana y es algo muy importante y de cara con esto de las sesiones extras? Se cayó la ley de financiamiento. Algo que no esperábamos, o que tal vez esos expertos en temas legislativos no tenían contemplado, y es las 4 comisiones económicas le dijeron no a la reforma de ley de financiamiento. Y como se los hemos dicho y se los dijimos tal vez en nuestro primero o segundo capítulo, O en alguno, revísenlos todos para no perderlo. ahí suscríbanse y véanlos, cuando hablamos del presupuesto general de la Nación 2025, que se cayó en las comisiones económicas y por eso el gobierno tiene que sacarlo por decreto. Pues la ley de financiamiento buscaba 12 billones de pesos, porque lo va a sacar como lo presentó, con los 523 billones, Sí. para luego tramitar una reforma tributaria. Que son los 12 millones que estaban Los pendientes. billones, los 12 billones que 10 quedan, millones, amigo. los 12 billones que quedan pendientes se van en esa 12 reforma millones. para poder apalancar el financiamiento del presupuesto. Entonces, Claro, ellos presentaron un presupuesto y tenían que aprobar además ese monto para que fuera viable desde el punto de vista financiero. que yo creo que ahí es cuando empieza todo el problema. Tal vez, y como lo dijo el presidente del Senado, Efraín Cepeda,
¿Por qué no tramitamos el presupuesto, luego tramitamos una ley de financiamiento o reforma tributaria y luego ya hacemos esa adición presupuestal con esos Total. nuevos recursos? Creo que ahí empezó los problemas del gobierno con este proyecto de ley. ¿Por qué nos centramos en este proyecto de ley? Porque nos va a dar la puerta de entrada al tema que queremos tratar hoy para ustedes, queridos incontinentes, que es, se apresuraron al obligar al Congreso de la República a tener que aprobar el presupuesto y la ley de financiamiento. Creo que ahí estuvo O sea, la es un falencia. problema de estrategia también política. Yo creo que ahí hubo como... Y por eso le va a tocar a usted comer lechona en diciembre en el Congreso. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. No, no creo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, muchachos, ahí? Incontinentes. Primero se debió tramitar el presupuesto con un monto financiado. Sí, Ojo, real, que ojo, existiera. con la Sí. financiado. Sí. Y luego sí proponerles una reforma tributaria que recaude más recursos para ese presupuesto en 2025 y así poder hacer esa adición presupuestal. Creo que ese es el primer problema que tiene la ley de financiamiento. Pero no es solo eso. Y ya llevándolo a estas últimas semanas donde los escándalos de las relaciones gobierno-ejecutivo y especialmente en las comisiones económicas está muy caliente, está muy palpante, está muy... Sí. Los medios están moviéndose semana, día tras día con este tema. Ah, como Andrés Cepeda, ¿no? Andrés Cepeda, además invitada, no sé por qué incontinencia política, pero lo invitamos. Si nos está viendo, Algún tema le sacamos. Andrés Cepeda, si me estás viendo, te queremos aquí día tras día. Besos usados. Prométeme. ¿qué sucede? Esos escándalos tal vez, me atrevería a decir, tienen una injerencia en cómo se va a mover el Congreso. No sé si usted tenga ahí presente de qué estamos hablando. Ahí hay que hablar de una cosa, de unas siglas, ¿no? Unas siglas que se han vuelto tristemente populares. Antes era una entidad, digamos, poco conocida, muy importante, hace cosas muy importantes, pero ahora estamos hablando de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, no UNGR, que ha sido un tema muy recurrente y ha habido audiencias y hay unas investigaciones muy avanzadas en algunos temas. Obviamente ahí no nos metemos, nosotros no sabemos quién tiene plata, quién no tengo ni idea. Yo no soy juez. No, ¿qué hay que decir de ¿Qué este es en tema? el fondo? Yo creo que yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que este escándalo de corrupción, que además le salpica al gobierno Petro, que desde el principio habló de un gobierno supremamente fuerte contra la corrupción, sí afecta mucho la relación que tiene con el Ejecutivo. Porque uno se pregunta entonces cómo estaba haciendo el gobierno para que le aprobaran las cosas. Ese es en el fondo el problema. ¿Sí? Entonces, ese relacionamiento se puede ver truncado, puede ser muy complejo debido al escándalo de corrupción. ¿Qué pasa? Lo que dice el relato oficial, y como les digo, esto tiene que ser de los jueces, nosotros aquí hablamos de manera presuntamente, siempre dicen los medios de comunicación, presuntamente. Es que lo que estaba haciendo el gobierno era literalmente comprando votos dentro del Congreso para que se le aprobaran determinadas iniciativas. Entonces, y en esto estamos hablando de nivel ministros, incluso los que han hablado en las audiencias están hablando de nivel ministros. Ustedes pueden ver los audios en diferentes medios. Entonces, ese nivel de profundidad del escándalo de corrupción, sí, yo creo que está afectando mucho la estrategia política como estamos hablando y el relacionamiento con el Congreso. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mensaje que deja ahí como en el tinterillo de fondo? Y es, Pero Tinterillo es el abogado. tal En el vez tintero. en el tintero, perdón. ¿Pero qué coño está haciendo? Tinterillo. En el tintero. En el tinterillo. ¿Qué deja? Bueno, digamos que sí. Hágale. Es la hora. Sí, sí. No, pero esto es temprano. ¿Qué sucede? ¿Qué deja ahí en el tintero esto? Me morí. Tal vez, las reformas no sean tan técnicas como se pintan y se pretendan mover con unos favores. Podría ser el fin del hombre araña. Que eso es... Con el Ejecutivo y con el Legislativo. Sí.
Entonces, yo creo que los congresistas empiezan a dudar mucho del fondo que tienen las reformas, porque ponen en tela de juicio pues si están repartiendo, es porque tal vez esto no es tan técnico. Porque si algo pasa aquí, queridos incontinentes, que a mí me gusta hablarlo, es en el Congreso se toman decisiones muchas veces sensatas, muchas veces analizadas, estudiadas, Científicas. y eso hay que decirlo, porque el Congreso de la República es un órgano muy desprestigiado, pero créanme que no es el 100% del Congreso que tiene esa mala postura de querer sacar un beneficio propio. Ya. Muchos congresistas, me lo atrevo a decir, van en búsqueda de que esto funcione mejor para el país. Sí, claro. Eso hay que decirlo, intenciones, incontinentes, y hay que reconocerlo, y no que no sea un tema tabú y que todos son corruptos. No, yo creo que tal vez que esto los haga pensar es que les estoy diciendo, las 4 comisiones económicas, no es que solo la oposición, no, son varios partidos políticos que se pusieron de acuerdo, entre esos adeptos al gobierno, partidos cercanos al gobierno, le dijeron, no señor, no vamos a aprobarle más recursos cuando su ejecución presupuestal es tan baja. Que es un tema, ¿no? Sí, el tema de la ejecución. Y el tema de la corrupción queda ahí vivo. Y yo quiero aquí que le hablemos a los incontinentes para que tengamos cifras, para que tengamos datos. ¿Qué vemos o cómo se ve afectada la ejecución presupuestal por la corrupción? No sé si usted tenga ahí Sí, cifras. antes de eso, yo quiero decir que lamentablemente en Colombia la corrupción está enquistada en nuestro sistema político. Es decir, nosotros ya estamos habituados a los hechos de corrupción, y la corrupción nace desde las elecciones, pasando cuando llegan al cargo público, cuando tienen que pagar los favores después de la elección, pasando después a pedir favores a los contratistas y demás. Y eso lo hemos normalizado. Las estructuras de clientelismo son muy poderosas. ¿Sí? Tú me ayudas a elegir, después yo te pago el asunto. ¿Sí? Un tema de lealtades asimétricas, es como la definición técnica. Le tengo 2 cifras impactantes. De 2016, me permito leer las incontinentes de un informe que hace Transparencia por Colombia, que es una ONG que se dedica justamente a analizar eso. Las voy a leer por dada la importancia que tienen. 137 billones de pesos estuvieron comprometidos en hechos de corrupción asociados a contratos, obras o servicios del año 2016 a 2022. 137 billones. ¿De cuánto era la ley de financiamiento? 12 billones. Y ya con eso el gobierno cuadraba caja, imagínense. 137 billones, ¿sí? 21,28 billones se perdieron por hechos de corrupción, terminando en manos de actores corruptos. ¿Cuánto? 21 billones más, ¿sí? Y una última cifra que me parece la más triste de todas es el fenómeno de la corrupción. Digamos que en general impacta a 14,53 millones de personas en el país. Un montón de gente son las que no reciben subsidios, ayudas de vivienda, ayuda del Estado de cualquier manera por eso. Y de esos, adivine cuál es el grupo poblacional que más sufre por el tema de la corrupción. ¿Los adultos? Al revés, los niños y los adolescentes. Piensen, por ejemplo, en el caso del programa de alimentación escolar. Son los niños... De 0 a siempre, todo eso. Todo eso. Son los niños, según el informe que tenemos aquí de Transparencia por Colombia, los que más sufren la corrupción en Colombia. Claro, porque es un tema de vulnerabilidad. La corrupción obviamente ataca el grupo poblacional más vulnerable. Entonces, si estamos en un país en que está enquistada la corrupción y nos ha costado, es que no solo que no se han hecho esfuerzos, hay muchísimos esfuerzos para evitar la corrupción. Sí, la consulta con anticorrupción y... En general, de política pública llevamos años hablando de eso. Y los que más sufren son los niños, y no hemos tenido respuestas claras sobre cómo vamos a salir de estos fenómenos. Y estamos hablando de cientos de billones de pesos. Cientos de billones de pesos que se pierden durante estos periodos por temas de corrupción. Entonces, aquí hay una cosa muy compleja, y es que también hay que hablar de cultura política. Nosotros dentro de nuestra cultura política tenemos enquistada el tema de la corrupción, y para nosotros es normal el hecho de saltarse la fila en cosas que parecen triviales, ¿no? Saltarse la fila, que no pagar, que no sé no qué. pago el pasaje, el transporte. Colarme en Transmilenio. Que yo digo que el Transmilenio es una mierda. ¿Se arrepiente de haberse colado? ¿Se va a seguir colando? Si no tengo para el pasaje. Porque es que en ese momento yo no tenía para el pasaje. Es decir, parecen cosas triviales, pero cuando usted la junta desde un punto de vista de cultura política, que la cultura política quiere decir cuál es la posición de los individuos dentro del sistema político y cómo se ven a sí mismos dentro del sistema político, pues usted entiende. O sea, hay gente que nació con que ser más vivo, ¿no? El avivato, Acá el vivo y el bol.
¿Sí la sabes, Luchito? Sí, obvio. Sí, la buscamos. Pero ese tipo de cosas que parecen aisladas terminan configurando toda una estructura de corrupción que uno tristemente lo identifica todos los días en las noticias del país. Y yo creo que por eso, queridos incontinentes, lo queríamos hablar. Y que tal vez acá, como lo han visto en nuestros reels, es la finalidad que tiene este podcast. Y es, hablemos las cosas con transparencia. Seamos sin- transparentes en todas nuestras sin acciones. sesgos y veamos las cosas de una manera, cómo afecta mi día a día. Y acá y de cara a este 2026 que se viene y que lo hemos hablado, que van a ser elecciones, es importante tener en cuenta este tipo de cosas, porque este tipo de cosas van a seguir pasando si nosotros seguimos haciendo las mismas acciones, si seguimos pensando en cómo sacar provecho de cada acción que vamos a hacer en el ámbito político. Entonces, la invitación, queridos incontinentes, a tomar decisiones informadas, a consultar más datos. A ver, incontinencia política, donde tratamos de informarlos todo el tiempo de lo que pasa y de cómo podemos salir del atolladero. Porque hay que cortar de tajo, hay que dejar ya Otra vez. hay que cortar de tajo, acá me entienden mis queridos seguidores de tenis de mesa, cortar de tajo, que no... que Lucho se ríe, no, Lucho, usted hace magia. ¿Qué pasa? Que es necesario que dejemos a un lado ese tema de la corrupción y que tomemos decisiones informadas, porque miren los datos que nos da. Miren todos los datos que nos acaba de dar de cuánto nos cuesta la corrupción en las finanzas y que al final eso se traslada en impuestos para nosotros. Dicho eso, querido Sergito, ¿qué nos recomienda para la semana? Yo, teniendo en cuenta que este es nuestro último capítulo de la temporada 2024. ¿Se viene un regalo? ¿Se viene regalo? No voy a decir más. El aguinaldo. ¿Quién es este incontinente? No voy a decir más yo porque me regañan. Regalo. Se ¿Sí viene que me regalito, hablo? se viene regalito. No sé. Pendientes ahí solo de voy a decir nuestras eso. redes sociales. No se lo pierda. Teniendo en cuenta que estábamos en nuevo set navideño, nuevo logo, les quiero recomendar una película que tal vez no tenga mucho que ver con el ámbito político, pero que por la fecha y por, digamos, las características que muestra de todo lo que hace un padre por conseguir algo que le prometió a su hijo, y creo que ya van a ver de qué estoy hablando, y es El Regalo Prometido, que eso siempre está en Premier Caracol como último estreno. Quiero recomendarles esa película, que la vean. Creo que es importante destacar la labor que hacen los padres de familia en sus hogares, y eso es importante con todo esto que estamos hablando. Esos aprendizajes que nos dejan nuestros papás día a día, que tal vez no son dictados o dichos, sino que son con el ejemplo de una imagen, de un gesto, y por eso la quiero recomendar. Bien, bien. Que no se note que es papá. Demasiada información. Yo voy a recomendar la mamá por allá. Yo voy a recomendar. Si no me busquen. Voy a recomendar una película que es muy reciente, salió este año, que se llama Cónclave. Y habla, cónclave es la palabra con la que se utiliza cuando se muere el Papa, ¿cierto? Se reúne en el colegio cardenalicio, creo que se llama. Yo de eso no tengo mucha idea. Se reúnen a elegir el nuevo Papa. Y entonces lo que me interesa de esa película es que durante la elección, al ya hablar de elección, hay muchas cosas políticas, de negociación, de cómo se logra la decisión, de sistemas incluso electorales, de cómo votar para elegir a un nuevo candidato para lo que sea. En este caso a Papa. Y me parece muy interesante, está muy bien contada, muy bien desarrollada. El final es bien interesante y recomendado con ¿Y clave. en dónde la encontramos? En cines. Y dicho eso, queridos incontinentes, les agradecemos la atención de esta semana. Síganos en nuestras redes porque yo estoy que les doy el regalo. Pero hay que Mejor dicho, acábenlo despedirnos. porque les digo. Hay que despedirnos, agradecerles por este 2024. Síganos, apóyennos para que este 2025 que entra sea de más Venturoso.
Yo diría sea de más tips incontinentes, de más entrevistas, videos. de más capítulos y de más conciencia a la hora de tomar decisiones. Gracias por seguirnos. Gracias. Chao.